Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, el tema de hoy, como es la intención de estos primeros discursos míos, es esclarecer cuáles son las temáticas y cómo vamos a ir ordenando las temáticas del curso, ¿no? Procesos cognitivos y afectivos es como les comentaba, es una integración de varias asignaturas antiguas. Procesos cognitivos uno y 2, psicología del aprendizaje y procesos afectivos y motivacionales. Esas tres asignaturas en el fondo resumen harta información y la idea es poder abarcarlas todas en este intento. Ahora, las ciencias y tecnologías cognitivas, interesante esto de cognoscitivo, porque la palabra castellana es cognoscitivo, viene de cognoscere, ¿no? De cognición. El cognoscere eh, da origen etimológicamente a la palabra cognoscitiva, lo que tiene relación con el conocimiento, ¿no? Con conocer. Y nosotros usamos un galicismo, porque en cognoscitivo en inglés se dice cognitive, eh, se escribe cognitive. Y como somos buenos para el inglés, eh, en España, en toda Hispanoamérica, digamos, se usa cognitivo para evitar palabras largas como cognoscitivo, ¿eh? Entonces se ha aceptado el galicismo de cognitivo o cognitiva como sinónimo de cognoscitivo, cognoscitiva. ¿Qué son las ciencias y tecnologías cognitivas? Bueno, la, el objetivo de esta presentación es ordenarles el mapa, y de hecho vamos a ofrecer un mapa conceptual en las siguientes diapos. Eh, es básicamente una historia que se concentra en el siglo XX, ¿no? Y que todavía no termina. Es decir, los años fundacionales son desde 1940 hasta 1948-49. Son principalmente consideradas las conferencias de Marcy, ¿no? Son conferencias en que eh, estudiosos, académicos, investigadores de distintas áreas se hacen la pregunta acerca del conocer, ¿no? Y entonces esto da origen a trabajo interdisciplinario, pero también a definición de disciplinas en tiempos en los cuales estas disciplinas no estaban bien configuradas, ¿no? Independiente de las disciplinas, existen como énfasis. Los años fundacionales son, mira, nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a estudiar esto y esto otro, lo vamos a estudiar desde este enfoque primero. Hay siempre una intención académica cientificista, positivista, empirista, eh, por supuesto racionalista en términos de sus métodos, ¿no? De la validación de los discursos. Eh, y en ese sentido fundada parte importante de esta tradición en la psicología experimental, ¿no? De la psicología experimental de Wilhelm Wundt, de fines del siglo XIX, eh, alemana, ¿no? Del estructuralismo. Entonces, aquí en estos años fundacionales, en el fondo se forma el club de personas. Hay biólogos, lingüistas, eh, neurocientíficos específicamente, lo que en ese tiempo eran ingenieros eléctricos, que en realidad eran ingenieros electrónicos y que hoy día serían considerados como informáticos, ¿no? Eh, los primeros los primeros intentos de emulación de procesos cognitivos en la inteligencia artificial, la construcción de autómatas,
¿ah? Que eran más bien parecidos a una, ya ni existen, ya, a una aspiradora de esas antiguas que tenían rodillos, ¿no? De ese porte eran los autómatas, los primeros autómatas, estoy hablando de la década del 40, eran a tubo, ¿no? No existían los, los microchips, nada, eh, realmente eran eh, cuestiones que ustedes no podrían reconocer en la casa de sus abuelos, ¿no? Dudo que algunos de ustedes sepan lo que es una radio a tubo o lo que es un televisor a tubo. Yo tuve la fortuna de ser viejo, nacer primero y claro, antes todo funcionaba con tubos, ¿no? Eh, los años fundacionales, por tanto, tienen que ver con esa consolidación, objetivos de estudio. Ojo, que aquí son prácticamente todos pertenecientes o practicantes de alguna, de usadores de los modelos que habíamos incluido en las sesiones anteriores, es decir, eran matemáticos, filósofos, eh, biólogos, como les decía, ¿no? Que usaban modelos matemáticos, que intentaban consolidación de la cibernética, usaban la teoría de procesamiento de información, usaban la teoría general de sistemas, eh, y como vamos a ver, se consolida eso en la primera época, ¿no? Lo que llamamos el énfasis cognitivista. Aquí, ¿por qué está claramente definida esta época cognitivista? Porque hay una definición de conocer. Conocer ahí significa representar el mundo, ¿no? Como el ser humano con una capacidad cerebral, mental, con una inteligencia, eh, capaz de representar el mundo de la forma en que el mundo es, ¿no? Entonces hay nociones de información, de representación del conocimiento, por supuesto de lenguaje, ¿no? Y con una neurociencia todavía muy precaria en esos años, ¿no? Estamos hablando que los años fundacionales efectivamente terminaron en el inicio de la década del 50, cuando no existían todavía ninguno de los instrumentos con los cuales hoy día damos cuenta del funcionamiento cerebral, por ejemplo, ¿no? Los modelos, la neurociencia en ese tiempo estaba dedicada prácticamente a la anatomía del cerebro, a la funcionalidad del cerebro, a la neurofisiología, eh, pero centrados en la neurona, ¿no? En las células que componen el cerebro. Bien, entonces hay una definición de conocer que se va a extender, por supuesto, a todos los demás procesos cognitivos, a la atención, a la percepción, a la memoria, a la inteligencia, al pensamiento, al lenguaje, a la conciencia, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? Esta época cognitivista todavía está, no ha pasado, no es que haya emergido y se gastó. Es todavía la teoría dominante, podríamos decirlo, en psicología educacional, en las otras ramas de la psicología se sigue usando el énfasis cognitivista, ¿no? Luego viene una época donde, donde el énfasis lo marca la neurociencia, ¿no? Hay ahí descubrimientos por parte de la neurociencia eh, de cómo es que realmente funciona el cerebro, ¿no? Y se contrastan y mejoran los modelos neuronales, las formas de representar el funcionamiento del cerebro mejoran ostensiblemente, mejora también la tecnología asociada, ¿no? Aparece el electroencefalograma, que es ustedes lo pueden googlear, ¿no? Pero es un instrumento que detecta la actividad bioeléctrica del cerebro y que puede entonces correlacionarse con ciertos procesos cognitivos, ¿no? Entonces empiezan las primeras metodologías eh, para escudriñar sobre la naturaleza del funcionamiento cerebral. Y entonces se rompen ahí muchos mitos en términos de cómo es que funcionan las neuronas,
cuestiones que vamos a ver en el próximo envío. Pero la clave de esta época con énfasis emergentista conexionista, entonces lo lleva la tesis de que no hay representación cognitiva o es muy poco probable que el cerebro haga representaciones cuando conoce. Y lo que hace en el fondo es funcionar a partir de patrones de actividad que son confusos, que son globales, generan entre comillas, dice Varela, el zumbido, ¿no? Que se asocia entonces a acciones que el observador define como atención, percepción, memoria, lenguaje, inteligencia, etcétera, aprendizaje, ¿no? Y el rol fundamental lo tendría entonces el cerebro y su capacidad de, a partir de componentes simples que son las neuronas, generar estados globales, hacer emerger funciones cognitivas a partir de estas conexiones del, del sistema nervioso. La idea entonces es que el cerebro es un sistema complejo que favorece la emergencia de estados globales a partir de componentes simples que se conectan unos con otros. Entonces, cuando estamos hablando de conexiones, estamos hablando de que una neurona no tiene dos o tres neuronas que la estimulan o la inhiben. No, por ejemplo, una humilde célula de Purkinje del cerebelo, cuya misión es controlar el movimiento, por ejemplo, tiene centenares de miles de sinapsis, ¿no? Eh, Luego, esta capacidad de conectarse unas con otras, evidentemente que hacen del funcionamiento un funcionamiento complejo, no unidireccional, sino que global, como totalidad, ¿no? Y entonces eso hace emerger funciones eh, que son correlativas a lo que denominamos entonces eh, funciones cognitivas de distinto nivel, ¿no? Luego de esto empieza en los años 70, el emergentismo conexionismo se consolida ahí en los 70 hasta los 80, 90. Y a partir de, yo diría, la medianía de la década del 80, ya casi terminando la década del 80, aparece el enfoque con énfasis en activo, ¿no? Y de nuevo, eh, cada, cada disciplina que conforma la ciencia y tecnologías cognitivas va a tener este énfasis primero cognitivista, después emergentista conexionista y luego en activo. ¿Qué significa en activo? Es un término complejo, pero eh, bástenos por ahora, vamos a definir esto con más detalle, por supuesto. Eh, en activo, de nuevo, es un galicismo que viene del inglés to enact, que significa representar un rol, ¿no? Eh, es la tesis aquí fundamental, viene desde la neurociencia también, y por supuesto que influye a la psicología cognitiva y a las demás ciencias y tecnologías, eh, respecto de que conocer no sería simplemente constatar el funcionamiento del cerebro o de distintas partes del cerebro, así como si fueran como si las ideas fueran jugos mentales, ¿no? Estoy usando una palabra, estoy tratando de buscar una metáfora, ¿no? Esto de sacarle el jugo a algo, ¿no? Eh, no. Para conocer en el énfasis en activo, el sujeto tiene que ser capaz de actuar, ¿no? Y en la acción hay una redefinición incluso de cómo funciona el cerebro. Entonces, en el enfoque en activo no solo hay una definición distinta de conocer, sino que hay una definición distinta de cómo funciona el sistema nervioso en términos generales, ¿no? Un sistema que aquí era considerado bidireccional, entonces están las vías de entrada, de procesamiento, de salida, y acá en el énfasis en activo se supone que hay una especie de construcción completa, ¿no?
de que la percepción, por ejemplo, va a estar eh, motrizmente guiada. Eso es difícil de imaginar. Claro, ustedes ven, por ejemplo, mi cursor que está dando vuelta, ¿sí? Bien, este cursor que está dando vuelta, ustedes lo están viendo, pero ustedes pueden hacer lo mismo con su propio cursor. Es decir, intentar hacer figuras ovaladas. eh, en actuar tiene que ver entonces con que cada vez que conozco, yo no solo hago una representación cognitiva que es producto de un funcionamiento cerebral sensorial o superior, sino que también incorpora los aspectos motrices. Y la motricidad se define a partir de este enfoque como sensorialmente guiada, ¿no? Entonces, lo que antes era vías separadas, ahora se van a integrar en el enfoque en activo. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las ciencias y tecnologías cognitivas? Bien, hay muchas, ¿ah? Hay muchas. Aquí estamos siguiendo el orden que da Francisco Varela en sus publicaciones, Embodied Mind, o Mente Incorporizada, o de Cuerpo Presente, fue traducido en la década del 90, y otro libro, un librito que es resumen de ese, que se llama Conocer, ¿no? Probablemente hay compañeros de años superiores que pueden tener ahí resúmenes, voy a ver si se los puedo conseguir, ¿ya? Resúmenes de ese libro Conocer. Es lectura complementaria para esta clase. Las ciencias y tecnologías cognitivas, o cognoscitivas, como diríamos correctamente en español, tienen a la psicología cognitiva, propiamente tal, a la lingüística, la neurociencia como rama de la biología, la epistemología. Aquí se entiende epistemología como teoría del conocimiento. Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, pero dentro del estudio de la filosofía está la lógica, la ética, la epistemología. También es una de las subramas de la filosofía. Y lo que estudia la epistemología es cómo es que se conoce, ¿no? O cómo es que se plantea el conocimiento dentro del desarrollo científico o del desarrollo de una ciencia, ¿no? Entonces, claramente esto es una reflexión crítica desde la filosofía respecto de cómo es que conocemos. Y la inteligencia artificial, que es lo que uno llamaría informática, robótica, ¿no? Eh, que se asocia a la generación de procesos cognitivos en autómatas, ¿no? Y cuando hablamos de autómatas estamos hablando de robots, ¿no? Eh, como les comentaba, hay robots que son de los años fundacionales, otros que son de la época cognitiva, otros de la conexionista emergentista, mucho más asociados a representaciones y a los descubrimientos del sistema nervioso central específicamente, y los últimos que serían los en activo. Estas ciencias y tecnologías cognitivas las vamos a ver ahora en un esquema, en un mapa conceptual histórico, que es este. Lo trae Francisco Varela, ¿no? En su libro El Conocer, en la página 119, ¿no? La figura 11, como dicen. Esta es un mapa polar de las ciencias y tecnologías cognitivas con con el paradigma, con los paradigmas, ¿no? Aquí tenemos el cognitivismo, aquí están los años fundacionales en el núcleo, ¿no? Ahí ustedes deberían colocar AF, años fundacionales. Este es el cognitivismo, la época del cognitivismo, ¿no? Luego viene el emergentismo conexionismo o la idea de la emergencia. Esto no es de urgencia, no, no es la emergencia del hospital, es la emergencia de emergente. Esta tesis de que el cerebro y los sistemas biológicos son capaces a partir de componentes simples, las neuronas, de hacer emerger estados globales, ¿no? Que están más allá de la organización, perdón, que están más allá de sus propios componentes. Entonces,
El pensar, por ejemplo, tendría por componentes simples las neuronas, pero no son dos o tres neuronas, son millones y decenas de millones de neuronas, ¿no? Y por último, la enacción, que tiene que ver también con esta forma de mirar el conocer. ¿Dónde estarían? Aquí está la inteligencia artificial, entonces tenemos inteligencia artificial que es cognitivista, emergentista y inteligencia artificial en activa. La lingüística, recuerden que la inteligencia artificial entonces es esta disciplina que al principio era generación de autómatas, pero hoy día es emulación de procesos, de los procesos más nobles, ¿no? Del lenguaje, del pensamiento, de la resolución de problemas, ¿no? De alta complejidad, que un ordenador, un sistema puede generar, ¿no? Entonces se supone que estos informáticos han generado lenguaje eh, influido aquí. Por ejemplo, Simon Newell y Simon, ¿no? Son autores conocidos por aquello, eh, y que van evolucionando hasta llegar a los procesadores de última generación, ¿no? Que tienen una capacidad de cómputo enorme y que pueden generar entonces procesos muy complejos parecidos al pensamiento, a la inteligencia, al aprendizaje humanos, ¿no? Y por eso se le llama inteligencia artificial, ¿no? Al principio esto estaba referido prácticamente solo a ejecutar tareas concretas, pero la inteligencia artificial hoy día no se resta, o sea, ellos pueden generar sistemas expertos en cualquier área o dominio definido por quien sea, ¿no? Puede ser en la robótica, en la química, en la microbiología, etcétera. Está la lingüística también, que tiene su origen, ahí vamos a ver cuando veamos el desarrollo del lenguaje, las teorías del lenguaje. El acta de nacimiento es Ferdinand de Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure, eh, el generador de la teoría lingüística general, ¿no? Y lo que, perdón, lo que sucede aquí es que hay una evolución también, ¿no? De las teorías del lenguaje. Hay una definición del lenguaje cognitivista, hay otra emergentista conexionista más influenciada por la neurociencia o por los progresos de la neurociencia hasta llegar a una lingüística más en activa, ¿no? Y ahí aparecen algunos autores. Los autores son accidentales, ustedes van a encontrar muchísimos más acá, ¿no? La epistemología o filosofía de la ciencia o teoría del conocimiento también, en versión yankee o en versión francesa, eh, se preocupa entonces del análisis crítico de las definiciones de conocer que hay en cada una de estas épocas, ¿no? O predominancia de paradigmas, ¿no? Yo uso la noción de paradigma de Thomas Kuhn, que espero la revisen luego dentro del curso de fundamentos de la filosofía, pero ustedes lo pueden googlear, ¿no? Paradigma lo buscan ahí en Google y les va a aparecer entonces la definición de Thomas Kuhn. Ok, está la psicología cognitiva propiamente tal, de la cual hablábamos, y las neurociencias, ¿no? Aquí Varela pone una flechita para indicar dónde está él, ¿no? Él está entre el conexionismo emergentismo y la enacción. La verdad es que está mucho más cerca de la enacción que cualquier otro autor, ¿no? Eh, Francisco Varela fue director del Instituto de Investigación de Neurociencia en Francia, ¿no? Ha sido el único latinoamericano que ha sido capaz de ocupar ese cargo por muchos años y desarrolló toda una línea de investigación que espero ustedes se entusiasmen ahí algún día y puedan reconocer. Este es el mapa entonces conceptual histórico desde los años fundacionales hasta la actualidad. Se podría decir que vamos en la enacción, claro, claro, pero el paradigma dominante sigue siendo el cognitivismo, ¿no? Y el emergentismo, hay aquí una dinámica interesante, ¿no? Entre estas distintas disciplinas o ciencias
Y hay otros mapas que incluyen otras además, ¿no? Y con perfecta validez, no hay ningún problema. Eh, Eso por ahora, porque la idea de hoy es introducirles, ¿no? Entonces yo les voy a presentar modelos de atención, por ejemplo. Vamos a estudiar qué es la atención o qué es la percepción. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva cognitivista primero. Vamos a hablar de algún modelo conexionista emergentista o de la contribución emergentista conexionista. Y si lo hubiere, vamos a hablar del enfoque en activo también, ¿no? Entonces, hablar de cognitivismo, emergentismo y en acción eh, tiene que ver con respetar la historia. Ahora, el cognitivismo sigue siendo el paradigma dominante, insisto. Entonces, hoy día esto tiene plena validez. No es que porque salga el emergentismo, conexionismo, el cognitivismo hay que tirarlo al tacho de la basura. No, para nada. Para nada. Son paradigmas distintos que no vamos a decir que se complementan, porque en ningún sentido se complementan, sino que van respondiendo a hallazgos metodológicos y conceptuales que de alguna manera descalifican al anterior, ¿no? Entonces hay evidencia que hace que uno pase de los modelos cognitivistas al emergentista, conexionista y luego a los modelos en activo. Bien. ¿Y los procesos afectivos y motivacionales? ¿Dónde quedan en este mapa histórico? ¿Dónde están los estudios de las emociones, de los sentimientos, del humor, de la motivación? Eh, Compleja pregunta, porque eh, hay un énfasis de la ciencia y tecnologías cognitivas que es claramente racionalista. Hay una sed en el siglo XX de estudiar los procesos cognitivos superiores y básicos, atención, percepción, memoria, sí, pero también el aprendizaje, la inteligencia, la conciencia, ¿no? El lenguaje. Y en ese esfuerzo por estudiar los procesos afectivos, perdón, los procesos cognitivos, eh, ¿se deja de lado los procesos afectivos y motivacionales? Sí, claro que sí. Estos son los grandes ausentes, es decir, hay pocos desarrollos de las emociones, de los sentimientos, del humor, de la motivación. Tenemos, tenemos conocimientos acumulados en estas áreas, sin duda, desde, desde los modelos psicológicos, conductistas incluso, ¿ah? Modelos de motivación o cómo afectan las emociones o los sentimientos, el aprendizaje, etcétera. Pero son los grandes ausentes y ojo que todo este conjunto de fenómenos afectivos y motivacionales pasan a ser estudiados gran parte del siglo XX como procesos secundarios a los procesos racionales o de caracterización cognitiva, ¿no? Entonces primero está el conocer y después está la emoción respecto de ese conocer, cuando sabemos que en realidad no es así, no es así. Y hay aquí por supuesto, un sesgo que da origen entonces hoy día a esta otra pregunta. ¿Son las ciencias y tecnologías cognitivas esquizofrénicas? ¿Esquizofrénicas por qué? Porque separan los afectos de la cognición. Y sí, pues claro que sí. O sea, la respuesta es claramente sí. Ahora, un psicólogo cognitivo instruido me podría decir, pero profesor, esto va progresando por proceso, no es posible generar metodologías que incorporen todos los procesos psicológicos, hay que compartimentalizar, hay que dividir, hay que tener una capacidad analítica para diferenciar un proceso de otro. Claro, y en ese esfuerzo, insisto, los procesos afectivos y motivacionales quedaron en segundo plano o como secundarios a los procesos cognitivos de representación de la realidad. ¿Bien? Y ese es un énfasis que marca el cognitivismo, yo diría, más de 60 años del siglo XX, ¿no? Y recién los procesos afectivos, emociones, sentimientos, motivación, etcétera, son estudiados experimentalmente ya con el,
el advenimiento y claro progreso de la neurociencia, por un lado, específicamente los modelos de integración de sistema endocrino y sistema nervioso, hay ahí una respuesta importante. Y por otro lado, desde la clínica, ¿no? Tenemos ahí, desde la psicología clínica, modelos que tienen que hacerse cargo entonces de los procesos afectivos y hay ahí varios aportes interesantes que vamos a revisar durante el curso. Pero las ciencias y tecnologías cognitivas, claro que son esquizofrénicas, dejaron los afectos eh, para después. ¿Ah? ¿Y cuándo llegó ese después? No llegó nunca. Entonces están en deuda, efectivamente. Ahora, hoy día, en lo que va del siglo XXI, efectivamente esto ha alcanzado una dimensión enorme, es decir, las ciencias y tecnologías cognitivas ahora son ciencias y tecnologías cognitivas afectivas. Se reconoce el rol de las emociones en los procesos cognitivos, incluso se les considera procesos pares, producto de los modelos cada vez más integrados y en ese sentido tenemos menos esquizofrenia que en el siglo XX. Bien, seguiremos profundizando. Yo sé que hemos abierto estos conceptos y probablemente les van a quedar muchas dudas. Y por favor usen el WhatsApp porque esa es la idea. Probablemente yo no voy a responder en forma escrita, sino que verbal, porque estas cosas son tan generales que son difíciles de especificar. Bien, pero ustedes tienen ahí el derecho a preguntar lo que quieran. Muchas gracias, buenas noches.